Unas van de cal y otras van de arena. Uno se queda asombrado cuando ve cosas tan aparentemente normales y resulta que no lo son. Tenemos más de 60 años largos, en mi caso, y no habíamos escuchado que el Palacio Nacional era una estructura levantada sobre una propiedad ilegal. Me explico. Esta estructura la construye Rafael Leonidas Trujillo como parte del esfuerzo de reorganización del Estado después del desastre del ciclón San Zenón. Ahí donde se encuentra el Palacio Nacional, había una casona que era lo que servía de residencia presidencial, una casona de madera bien frágil. Bueno, pues Trujillo, con esa megalomanía que lo caracterizaba y que ya había visto la Casa Blanca, que había visto los grandes palacios presidenciales de Europa, pues miró y enfocó bien y pidió a unos arquitectos que les diseñaran el palacio presidencial, que como se ve es una obra imponente, una obra clásica hecha con un buen gusto y con un arte clásico, gótico, que podría competir con cualquier palacio presidencial del mundo. Pues parece y viene a ser que el palacio no tenía papeles. Estaba ilegal el terreno de la obra maestra de Trujillo hasta el día de hoy. No tenía título de propiedad, señor. El palacio. Oigan esa historia de hadas. Esa parece un cuento de hadas, un cuento de fantasía, pero es verdad. Compadre, y nosotros confiados en que ese poder había obrado de una manera normal y con todos esos papeles, todo eso está al día. Mentira. Se derrumban de la noche a la mañana los mitos en un país del Caribe y por eso don Gabriel García Márquez creó el famoso género de la, ¿cómo le llamó? De la manera de exagerar de América Latina y el Caribe, el realismo mágico. El realismo mágico es que usted le ve a una mujer un orzuelo y dice, está preñada, y con eso mantiene eso de los galipotes, los huacá, todas esas son cosas del realismo mágico de América Latina que lo llevó Gabriel García Márquez a su famosa novela. Eso del palacio es para una novela, eso es un Macondo. Ese es una historia para Gabriel García Márquez hacer 75 años ilegal el palacio. Y usted dirá, y así no habrán muchísimas otras cosas. Porque la pregunta es si el palacio estaba ilegal. El país entero debe estar con todo eso sin papeles. Dígame usted, compadre. Mire, nosotros nos llamó mucho la atención este hecho. Donde aparece, decía que donde esté erigido, levantado el palacio presidencial dominicano, no tenía los documentos legales de propiedad, título de propiedad. Digo, pero ¿cómo? Sucede que la familia de quien donó esos terrenos fue ahora a esta administración a reclamar cuarto, que le pagaran 70,000 metros cuadrados. Dice, pero ven acá y esto. Sucede que Pedro Antonio Lluveres Samiñón era el dueño original de esos terrenos. Y sabemos que se está localizado en la parte que ahí baja hasta Gascue. Y él fue el que construyó ese señor a Gascue. Y él justamente donó en el año de 1907
esos terrenos, pero fue para la construcción en ese entonces de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. No se construyó, y lo que luego se construyó fue la oficina de aduanas en ese entonces. En el año de 1943 hasta el 47, Trujillo construyó la obra que ya mi compadre ha descrito. Él declaró de utilidad pública unos 43,000 metros cuadrados en ese entonces. Y el palacio que hoy se ve ahí fue inaugurado el día 16 de agosto de 1947. Pero la familia estaba reclamando, compadre, estas propiedades, recordando, esa familia fue donde Joaquín Balaguer reclamando. Y Joaquín Balaguer le dijo, ustedes quietos, dejen eso así, con su tranquilidad. Ellos se fueron. En el año de 1997, su gran amigo, mi compadre, Leonel Fernández, escribió el libro El Palacio Nacional, 50 años de historia y arquitectura. Y da mención en ese libro de la donación de esos terrenos. Pero no había titulación en estos terrenos, porque la titulación empezó en el país en el año de 1912. Y eso lo regalaron en 1907. No tenía título. Entonces, hablando con mi esposa más temprano hoy, María Mercedes Ruiz, porque es Ruiz, estuvimos hablando de ese asunto. Me dijo, no, porque ella es abogada. Y me dijo, no, pero hay una cláusula jurídica que protege al Estado. En ese caso, digo, pero ¿qué cláusula? Dice, sí, se llama, anótenlo ahí los abogados, que yo no soy abogado, pero yo soy el abogado del diablo. La ley se llama la ley de usocapión, ley de usocapión o uso prolongado de las cosas que se entregan por fe, óigase bien, a la gente de buena fe o por el tiempo. Eso significa, compadre, que cuando usted le entrega a una gente por fe o con el tiempo para que le viva su casa, usted la pierde fácilmente. Entonces esa persona, esa familia perdieron el derecho aplicando ese principio. Y entonces este gobierno, Luis Abinader, con todo el equipo de asesores, aplicaron. Y en el día de ayer recibieron, ya le entregaron el título de propiedad a donde está la casa de gobierno, que era Céfala. Pasaron todos esos gobiernos que científicos que saben y no hicieron nada. Ya el Palacio de la República Dominicana tiene un título de propiedad. Así que, ojo, señores, ustedes que tienen una finquita y tienen a un muchacho allá trabajando por años y no le pagan, ustedes casi no tienen nada, porque lo hicieron por buena fe. Y también tienen demasiado tiempo. Y la ley, el derecho romano es claro en ese aspecto. Di cátedra hoy, compadre. Gracias a mi esposa, regalo para ella. Ya tremenda. El gobierno dominicano tiene su casa propia, antes era ficticia. Vamos a tener que traer a la comadre para que analice jurídicamente el tema del palacio. Excelente, tremendo. Así es, entre líderes. Mi compadre siempre con sus ocurrencias y con sus análisis indesperdiciables. Buenas noches. Hasta la próxima. Vengo con nuevas ocurrencias en el próximo. Ya lo saben.